Bueno, yo viví varios años en la Narvarte, en la colonia Narvarte. Había mucha actividad paranormal. Y de hecho, yo pienso que sí, hay calles en esa colonia donde la vibra, bueno, al menos yo la siento pesada o diferente. Ya cuando nos empezó a contar como, no, pues es que ahí mi hija se ponía a hablar con ese niño y de repente los juguetes de mis niñas pues como que se mueven. La escuela en donde yo iba era muy antigua, o sea, era un colegio muy antiguo que está en el Obispado, en Monterrey. Y sí sentía la vibra como pesada, como fría, como diferente. Y veo una cabeza en la oscuridad y le digo, mamá, y en eso abre los ojos y eran brillosos y grises. Después se mudó una familia, la mamá, el papá y un bebecito, ¿no? Y el bebé, yo me acuerdo que lloraba, yo le pregunté a la vecina, pues, ¿qué pasa? No, pues es que señala literalmente algo arriba y empieza a llorar. Veo una sombra de un señor alto con un sombrero, pues como antiguo, yo creo, así muy, o sea, se veía muy claro el sombrero, la formita, alto y con unos hombros anchos. Entonces yo toco, así como no queriendo despertar, porque eran como las 12 más o menos, dije a lo mejor sigue dormido, era domingo, y ya toco y pues no me contesta. Abro la puerta y literal fue así lo que abrí de la puerta, porque dije, si está dormido no lo quiero despertar. Y era un olor muy fuerte. Que nos están viendo, bienvenidos a este 5º episodio. Hoy estoy muy emocionada, personalmente estoy muy así de que emocionadísima, porque tenemos a una invitada muy especial para mí, que es Ale Santos. Hola. Ale es artista, bailarina, profesora y pues también está dentro del mundo podcast. Ale, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Vale, muchas gracias. Gracias al podcast también por invitarme. Y pues nada, también muy emocionada de estar aquí y de platicar algunas historias de terror. ¡Ay, qué cool! Sí, este espacio está diseñado, está hecho y elaborado para personas que les gustan las películas de terror desde toda la vida, que cada vez que les sucede algo es como, ¿qué pasó aquí? O han tenido como que esa cercanía, o los que buscan escuchar historias de terror por gusto propio. ¿A ti te gustan, Ale? Sí, me encantan. De hecho, mi roomie como que compartimos el mismo gusto. Y nuestros novios es como, ¿cómo estás tan tranquila y feliz cocinando mientras escuchas historias de terror? Pero es muy entretenido. La verdad sí, me gusta desde chiquita, o sea, las películas de terror y las historias de terror y todas estas historias como que pasan de la nada, sobre todo como lo paranormal, me gusta mucho. Yo también soy de esas personas que escuchan, cuando iba en la prepa, yo me quedaba sola toda la mañana porque iba en la tarde y toda mi casa estaba sola y yo apagaba las luces, o sea, aunque era de día, apagaba las luces, apagaba los ruidos, ponía en mi celular videos de terror, así de que 3 historias de terror para no dormir, no sé qué, y yo maquillándome bien tranquila y escuchando todas las historias de terror. ¿Cuáles fueron tus películas con las que te acuerdas así? Pues, o sea, como que tal, no soy muy buena con los nombres, pero hay una película que me encanta y que la he visto muchas veces, que se llama Los Otros, The Others, con Nicole Kidman. Sí, creo que es Nicole Kidman. Esa película me gusta mucho. También la de El payaso eso, me encanta. O sea, como que siento que hay películas, sobre todo la de Los Otros, es como una película que no es como de sustos, o sea, de que terror. Sí, no, o sea, siento que me gusta la historia y que es, no sé, pero pienso yo que es como muy apegado a la realidad. Ajá, como muy original y me gusta como el tema de cómo comparten un mismo espacio dos
panoramas, 2 dimensiones. Sí, cuando llegas, y yo no quiero spoilear, bueno, ya, dejémoslo ahí. Ali, cuéntanos, ¿de dónde eres? Soy de Monterrey. Allá hice la escuela y luego ya me mudé para la ciudad, pero es curioso porque yo de pequeña me encantaban las Barbies. De hecho, todavía, o sea, las veo y me gusta como las Barbies de colección y yo siempre pedía de regalo Barbies. Uh-huh. Pero no sé qué pasó o en qué punto mis gustos como que empezaron a cambiar porque yo ya les dibujaba, no sé, los labios negros o les ponía sangre o cositas ¡órale! Así. Entonces, como que ese gusto por las muñecas empezó a cambiar de Barbies a muñecas más terroríficas. ¡Órale! Como las primeras Monster High. Así ajá, que como... sí, como en general las muñecas de porcelana, o sea, todo ese tipo de... ¿Te gustaba hacerlas terroríficas? Ajá, sí. ¿Y por qué? ¿Cuál fue tu primer acercamiento como...? La verdad, no recuerdo, o sea, no sé qué pasó acá, cómo empezó a cambiar el gusto de, pues, una estética de Barbie, ¿no? De la princesa y este tipo de cosas, a algo más oscuro, por así decirlo. Sí. Oye, ¿tú de pequeña tuviste como algún acercamiento a lo paranormal o tuviste alguna experiencia como extraña? Sí, fíjate que en la escuela en donde yo iba era muy antigua, o sea, era un colegio muy antiguo que está en el Obispado, en Monterrey, que es como una parte alta, como que está en una montañita, por así decirlo. Y las casas allá son muy antiguas. Y yo recuerdo que cuando llegué a ese colegio me dieron como el recorrido. Y sí sentía la vibra como pesada, como fría, como diferente, porque de por sí era todo el look antiguo. Entonces, yo dije, aquí espantan. Y sí, o sea, yo siento que sí, algo había porque me pasó como un par de ocasiones que en el baño, no sé, se cerraba la puerta o se escuchaba algo y... más allá de decir, ay, no, qué miedo, o sea, sí me daba como cosita, pero... curiosidad. Exacto, me daba curiosidad. Entonces, por suerte no era la única loca en la escuela. También tenía una amiga ahí que le gustaba todo eso como de terror y paranormal. Y te acompañaba, así sí. De que vamos y hay que quedarnos en silencio para ver qué sale. Sí. No, y había como pasillos muy solos. Órale. Aparte, había salones subterráneos, porque era un colegio muy grande. Uh-huh. Y yo la más feliz. O sea, a mí me encantaba esa escuela también por el look, como, y que era antiguo. Sí. Entonces, creo que desde pequeña, o sea, como que no sé, me da mucha curiosidad. Creo que es eso, me da curiosidad, pero obvio sí me espanto. O sea, de repente es como que me ha pasado algo y a lo mejor no me espanto y estoy fuera de control, pero como que digo, no, ya no voy a curiosear, ajá, porque pues no vaya a ser. Sí, o sea, como adentrarte. O sea, ¿te gusta como veo que te gusta como esa sensación de aquí hay algo extraño. O sea, aquí como está un poco más pesado y ya como explorar ahí, pero ya sí hay límites para ti. O sea, sí, como... obviamente, y más ahorita, o sea, no, si veo una casa abandonada, pues no me voy a meter, ¿verdad? Pero como que justo el saber en dónde está el límite, ¿no? Me da curiosidad, pero nada más, investigo poquito y ya. Sí. Pero bueno, así era en la escuela, o sea... como caminar por esos pasillos, sí, estaba padre. Sí. Órale, fíjate que yo la primera vez que sentí como esa vibra rara fue una vez que, ay, justo, qué casualidad, mira, que te contara a ti esta historia. Lo que pasa es que la primera vez que yo lo sentí, de chiquita me pasaba mucho que me asustaba en mi casa, porque... como que yo sentía de repente presencias, como llegaba a ver sombritas blancas de repente. Okay. Pero desafortunadamente como que no puedo decir concisamente de, sí vi esto y esto y esto, porque para empezar era pequeña y después era como de que volteas, pero sí veía ese reflejo así irse.
Y ya, o sea, sí sentí ese miedito, pero me pasó que la primera vez que tomé clases de danza árabe, festejamos, yo tenía 12 años, y festejamos el cumpleaños de mi maestra justo por estas fechas. Lo digo porque acabo de ver su post de feliz cumpleaños y la felicité. Entonces, todas dijimos, ay, pues hay que reunirnos para el cumpleaños de la Miss, no sé qué. Y una de las alumnas que tenía a sus hijas también en clase dijo, vamos todas a mi casa. Y fuimos todas a su casa. Y desde que entramos, era como que entrabas y de este lado estaba la casa, y tenía como ventanales, estaba muy bonita. Y al final del pasillo estaba grande. Al final del pasillo, en el patio, había un árbol como con una jardinera. Y desde que entramos, fue como, ay, o sea, como está raro, va aquí la vibra. O bueno, o sea, no dije la vibra, ¿no? Pero fue así como de que, ay, se ve raro, a pesar de que la casa estaba bonita. Entramos a la casa y ya. O sea, empezamos de que pedimos pizza, bailamos, creo, música, así, normal. Y a mí, no sé, y seguramente fui yo, o no sé quién, pero yo ya estaba así, las historias de terror. Llegó un punto en el que ya sacamos las historias de terror y mi compañera, bueno, o sea, la mamá de las niñas, bueno, mi compañera, fue como de que sí, aquí en la casa. De hecho hay un niño. Ok. O sea, muy específica. De hecho, aquí en la casa hay un niño. Y mira, y ahí siempre mi hija lo ve, la más chiquita, que estaba muy chiquita, tenía a lo mejor como 5 o 6 años. La más chiquita ahí lo ve. Y cuando era bebé, siempre estaba hablando con él ahí. Y entonces nos empezó a contar y nosotras, bueno, una amiga en específico y yo, ya traíamos como está rara, o sea, como que sentíamos cosas raras ahí. Ya cuando nos empezó a contar como, no, pues es que ahí mi hija se ponía a hablar con ese niño y de repente los juguetes de mis niñas pues como que se mueven. Y en eso había un cuarto que le decían de juegos en la sala, estaba cerrado y se empiezan a escuchar ruidos en el cuarto de juguetes. Okay. Te cuento y se me pone la piel chinita. Ha sido el peor susto porque empezó a sonar como los juguetes y todas nos empezamos así de que está sonando. Y ella como, no, pero pues tranquilas, o sea, pues ¿qué les puede hacer, no? No pasa nada. Pero también en el patio, en el árbol. Aparte. O sea, pero aparte afuera en el árbol también se ven como seres chiquitos ahí. Ella los decía como si fueran duendes. Ok. Así. Yo he visto que ahí como que se mueven cositas. Cuando dejo algo ahí ya no aparece. Entonces nos empezó a contar. Luego mi maestra nos contó una historia horrible, pero ahorita te la cuento. Que yo por partes, porque si no voy a terminar otra vez, voy a regresar el trauma. Entonces, nos empezó a contar todo eso. Y yo me regresé a mi casa. Te juro que en cuanto llegué a mi casa me puse a llorar del susto que tenía, porque esa vibra como más pesada nunca la había sentido. Uh-huh. Y luego las historias que contamos estuvieron muy fuertes. Entonces llegué a mi casa así de que toda traumada un día. O sea, no pasó nada, pero sí así de que me puse a llorar. Y sí, mis amigas y yo al día siguiente así de que no volvemos a ir a la casa de ella. Y sí, no volvimos a ir. Claro. Pero esa fue la primera vez. Sí, y es que aparte siento que uno como que se vuelve, o sea, no sé si a todos nos pasa, los que nos gustan como las historias de terror, como que esta sensibilidad, uh-huh. Lo que dices, ¿no? De llegamos y se sentía la vibra diferente o pesada, uh-huh. Como que siento que sí pasa, no sé si es con la mayoría, pero esta parte de ser más perceptivo. Pero justo cuando yo estaba en la escuela, en el recreo, esperando a que llegaran los papás por nosotros o en cursos de verano, yo me acuerdo que disfrutaba un montón contar historias de terror que me inventaba y otras que sí eran de verdad. Uh-huh. O el cuento de La Llorona. O sea, yo lo reunía, hacía a mis amigos y les voy a contar una historia, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, me gustaba un montón. Unas me las inventaba. Pero sí, justo también en Monterrey, en una de las casas en donde viví, pasaban cosas. Como que en la cocina se escuchaban que se movían los platos, o sea, como había ruido, o sea,
y era una casa, o sea, no había manera. Como un departamento. Exacto, como un poco lógica de decir, bueno, es por esto, o una ventana, una puerta abierta o algo así. Y como que seguían pasando cosas y mi mamá y mi papá ya se hartaron. Entonces, de plano, mi mamá se puso a correr a el cero, quien estuviera ahí, literalmente como si fuera una persona, y te me vas de la casa y no sé qué, y así, porque ya nos empezaba a molestar, ¿no? O sea, yo estaba chiquita, sí me acuerdo, pero era como, pues ya que escuches cosas, es como alguien más está en mi casa, ¿no? Entonces. Pues no, igual, otra vez, no spoiler, pero como la película. O sea, de estar compartiendo espacio con otra dimensión. Imagínate. Y decir, y sí, supongo que sí llega un punto en el que ya, o sea, no sé qué necesites. Me ha tocado personas que me han contado eso. Yo no me he atrevido a tener una conversación así. Pero sí me han contado historias en las que ya se ponen como muy así de que no te puedo ayudar y ni quiero ayudarte. No puedes estar aquí, pero no. ¿Y tú qué te acuerdas de esa época? O sea. Pues yo nada más me acuerdo que se puso a gritar en como 2 ocasiones, pero fuerte, o sea, de que estaba gritando como si estuviera muy enojada y gritándole a una persona de esta no es tu casa, te me vas de aquí, no me acuerdo bien qué decía, pero como algo de ese estilo. Y yo nada más estaba así como, no en shock, pero sí con la tensión de qué iba a pasar después. O sea, sí se van a dejar de escuchar los ruidos. Y sí se dejaron de escuchar los ruidos. Eso es lo más curioso, porque, o sea, yo no me enteré si se seguían escuchando en otro lado, o fue que yo me programé para dejarlos de escuchar o qué, pero sí se dejaron de escuchar. Entonces sí. Y sí siento que desde pequeña como que he tenido sueños no insignificantes, o sea, como de que, va a pasar esto en la escuela, un niño va a llevar esto de lunch y lo lleva, ¿no? O sea, no son cosas tan grandes, pero como que sí un poquito como la parte también del sueño. Sí, te ponías así de que, a ver, o sea, pero te lo imaginabas no, antes. Lo soñaba literal, o sea, dormida. Ajá, así de que dormía y soñé con cosas súper random, así de que en la escuela, no sé, va a pasar esto, ¿no? Del niño de lunch, o esta niña va a llevar este juguete, o cositas así, y pasaban, o sea, no sé, como súper random. Qué raro. Sí, es que el mundo de los sueños es algo también es otra. De lo que estoy como tratando de empaparme más, porque a mí me pasa mucho como que los sueños. Sí. Mis sueños son de terror completamente. Son como películas de terror. O sea, pero se desarrollan así de que tienen un principio, así un desenlace, o sea, todo y un final, y duran aparte, son como muy largos. ¿Tú has tenido sueños así? Sí, últimamente no, o sea, así como de que hace poco soñé que una amiga iba a empezar un proyecto muy grande y le mandé un mensaje y me dijo, sí, sí, voy a empezar eso, no lo había compartido, pero ya te contaré después, ¿no? No he tenido así sueños últimamente, o sea, han sido cosas súper random a lo largo de mi vida, pero lo que sí recuerdo es que como de pequeña, más o menos, sí, de niñita, como 10 años, no sé si era el gusto por las historias de terror y las películas, que yo soñaba con los protagonistas malos, ¿no? O sea, con el asesino, y a mí me encantaba soñar con eso, o sea, algo muy raro. Entonces yo así de que ya quería que fuera la hora de dormir para a ver qué soñaba. Ay, no, qué miedo. Y tú, quiero soñar con eso, por favor, hoy. ¿Sí? Sí, no sé. ¿Como quién, por ejemplo, te gustaba? Por ejemplo, con el payaso eso. Ajá. O sea, no de que me gustara, pero me emocionaba. A ver si lo veías. Ajá, sí, a ver qué pasaba. Ajá.
Como que se me hacía divertido, curioso. Pero sí, últimamente no he tenido así como... Y es que también ya ves que luego los sueños se olvidan. O sea, hay unos como estos, o sea, que sí me acuerdo perfecto, pero hay otros que se van. Sí. Sí, a mí me pasa mucho que tengo... Pero como que yo me obligo mucho a recordarlos. Sí. Porque me gustan. Últimamente yo ya ando más en ese mood de que me pasan cosas horribles. O sea, en los sueños. Me ha pasado que veo como demonios, como figuras terroríficas. No sé si has visto imágenes de un experimento que le dicen como el experimento ruso del sueño. O sea, eso todavía no salía en internet ni nada. Yo lo soñé y de repente, o sea, fue muy puntual, como que yo estaba en un cementerio. O sea, ya sabes, ¿no? Como que comienza el sueño, yo estaba en un cementerio, buscaba como dónde esconderme y me metí como a una cripta o ¿cómo les dicen? A los que son como casitas, ¿no? Ah, ok, sí. Ajá, que son como casitas chiquitas. Entonces, que yo me metí ahí y que estaba ahí como que escondida y me asomaba, veía la luz así, ya sabes, como de noche y todo. Y ya como que me volví a esconder y en eso veía como ojos brillantes y una sonrisota. Ay, no, déjame enseñártelo. A ver. Y empieza a salir. No lo había visto. Está feo. Está feo. Sí. No, sí está horrible. Más o menos algo así fue lo que vi. O sea, como unos ojos muy grandes, unas sonrisas enorme. Y haz de cuenta que cuando lo vi fue como que me empecé así de que a hacer para atrás, aunque después estábamos como en un lugar muy pequeño, o me salí, no me acuerdo. Y en eso lo veo salir y era como largo, nada más veía como su piel, pero no veía si estaba como con ropa o así, muy largo, con sus manos así súper, como con unas uñotas, su sonrisa sin labios. Entonces cuando, o sea, lo vi y nada más recuerdo como que ese impacto y me desperté y ya son sueños que no se borran. Eso es lo que me pasa muy seguido. Y ya, pues ahora como que ya ando más así, porque el año pasado, que ya era como muchos sueños, me traumé. O sea, como que era así de que, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero de repente fue como, ay, pues a mí me gusta el terror. O sea, a mí me gusta el terror, me gustan las películas de terror. Mi sueño es hacer o actuar en una película de terror. Siento que soy buena. De hecho, actué en una. Wow. Pero fue como muy chiquita. O sea, duraba de que 5 minutos. Fue como... El gran momento. Sí, te la juro. ¿Pero qué película fue? ¿O cómo? Fue un proyecto que hizo un amigo. No sé, creo que se inscribió como a varios proyectos, no sé cómo decirlo, en un cine que está por la Gustavo Madero. Es un cine como muy viejito y el proyecto era que iban a escoger, no sé, a 5 grupos, ¿no? A 5 grupos y les iban a prestar el cine todo un día, les iban a prestar cámaras y les iban a prestar hasta para edición, o sea, todo, les iban a prestar todo para que pudieran hacer una película. La película era de lo que quisieran, ¿no? Pero escogieron película de terror y me platicaron a mí y yo voluntaria. Yo la primera, así que yo. Y estuvo muy cool. Hicimos la película en un día, te digo, era como de 5 minutos, luego se los comparto, sí. Déjame encontrarlo. Estuvo muy cool y yo actuando así de que, y misteriosa, y así estuvo muy cool. Sí. Bueno, eso es lo que pasa con ello. Con los sueños. Con los sueños, que... Bueno, ya cuando agarré la onda como de, me gusta el terror. Mi sueño es casi ser actriz de una película de terror. Y tengo sueños horrendos. Veo criaturas súper feas, pero que ni siquiera las veo en otro lado. Ay, pues las aprovecho, pues es que entonces ahora que me pasa, me acuerdo mucho, como que me despierto. Y aparte de que sí,
despierto un poco así de que, ay, ¿qué onda? ¿En dónde estoy? Pues ya me acuerdo. Y ya hasta las anoto o mando como audios de soñé esto y esto también para como acordarte. para que no se me olvide. Es buen tip porque a mí sí, o sea, necesitaría hacer mucha memoria, pero a mí sí se me olvidan, o sea, como que son pocos los sueños que se me quedan. Lo que sí he soñado mucho es con arañas, o sea, de que están por todas partes. Y me acuerdo que una vez soñé, fue tan real que yo recuerdo como que me desperté y vi arañas en la pared y en todo mi cuarto. Y como que me vuelvo a quedar dormida, despierto y me puse a limpiar como loca mi cuarto porque dije, no, sí hay arañas. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los sueños que me acuerdo. Y en otras ocasiones he soñado con cucarachos, con arañas también, pero hubo una serie de sueños, yo no sabía quién era Marilyn Manson y empecé a soñar con él. Luego, no sé si fue que mi cabeza como que lo conectó o qué, pero después dije, estoy soñando con él. O sea, yo diario soñaba con él. No es tan de terror, bueno, sí un poco, pero yo soñaba que me tenía como secuestrada. Entonces, o sea, yo estaba ahí en un cuarto y como que, no sé, pintaba cosas muy raras, o sea, hacía cosas súper extrañas, pero era con él, yo no sabía quién era y después dije, ese es con el que yo estoy soñando, muy raro. Órale. Sí. Y o sea, estaba secuestrada como, o sea, estabas en un cuarto con él. Sí, o sea... Estaba en el cuarto, no podía salir de ahí, tenía una ventana que daba como a un jardín y ya. O sea, no recuerdo en el sueño si comía o qué, pero me acuerdo que yo estaba ahí y empecé a disfrutar después de estar ahí, porque yo veía que hacía como cosas muy locas, como pinturas, como figuras, o escribía con letras muy raras. Y como que al principio me daba miedo, luego sí sentí que estaba muy raro soñar diario eso. O sea, ¿lo soñaste diario? No me acuerdo si por 2 semanas, un mes, no tengo muy claro el tiempo, pero sí. Sí. Y después hubo un punto en donde dije, ya no quiero soñar con eso. O sea, como que empezó raro, luego como que dije, ok, y luego ya dije, ay, no, ya. Sí, porque está raro. Como muy raro. Como tener el mismo sueño, aunque diferente. En el mismo lugar, o sea, en el mismo cuarto, o sea, todo igual, todo igual. Ay, no, sí. Qué miedo. Y más que como que, o sea, yo me acuerdo que era como, ya no quiero soñar eso, porque ya como que me estaba entre aburriendo y hartando, dije, ya, o sea, ya no quiero soñar lo mismo. Entonces sí, fue curioso. O sea, y no me acuerdo por cuánto tiempo fue, pero sí fue largo. Ajá. O sea, no pues sé. 2 semanas es mucho. 2 semanas es mucho. O sea, no me acuerdo si fueron 2 semanas, un mes, no tengo bien claro, pero sí fue algo de tiempo. Ajá. Ay, qué miedo. Sí, no sé si algo estaría pasando en mi vida o qué, pero digo ya, como en la interpretación de todo esto, sí, de los sueños. Sí, es algo que a mí también me pasa mucho, como buscarle, cuando tenía sueños como muy feos, como que justo, ¿qué está pasando en mi vida? ¿No? O qué me da miedo, o estoy muy estresada. Porque luego incluso pasa que ves una película o ves algo y como que te afecta, ¿no? Pero si es algo más como personal... Ajá. Pues también. Sí, yo me imagino. Eso entra como en lo coherente. O sea, como de que, vi una película de terror, lo soñé. Pero hay ocasiones que a mí me pasa, y por ejemplo, esto que tú me cuentas, que es como, eso ya no es, o sea, como de un, no sé, de estrés de ahorita o de una película. Yo siento, y me voy a poner a investigar como más a fondo de eso, o si alguien tiene una teoría o alguien nos quiera compartir como su punto de vista o realmente como información concisa. Yo tengo la teoría ahorita y que me gustaría ir desarrollando en el podcast de que cuando dormimos en el cerebro se supone que se activa como la parte de la memoria, el subconsciente, o sea,
como esta parte, pero yo me quiero ir más como a lo espiritual y yo siento que cuando dormimos nos ponemos como vulnerables y también depende de cómo te encuentres, a lo mejor espiritualmente o energéticamente. Yo siento que en ese punto somos vulnerables ante otras dimensiones o ante otros, no sé cómo decirlo, seres. Sí. Porque a mí me ha pasado que me pasó hace unos años que tengo este tipo de sueños, y a veces me pasa en el que no sé si estoy dormida o despierta. Entonces un día escuché como un ruido muy fuerte en el baño. Estaba en la casa de mi mamá y hace cuenta que ella y yo compartimos un baño grande. Entonces el baño es todo el ancho de mi cuarto y el de mi mamá. Y cada una tiene su cuarto. Su puerta, su para entrar al puerta, baño. Ajá, para entrar al baño. Entonces un día me despertó como un golpe y abro los ojos. Veo como algo moverse en el baño y pensé como, pues mi mamá a lo mejor se pegó, o sea, o se pegó con algo, o se le cayó algo y está ahorita en el baño, pero estaba todo oscuro. Entonces, en lo que ya sabes, te vas despertando y porque era madrugada, así de que, ¿qué onda, no? Entonces me pongo así de que a enfocar y veo una cabeza en la oscuridad y le digo, mamá, y en eso abre los ojos y eran brillosos y grises. Ok. Entonces lo vi y fue, yo soy muy local, ¿eh? Entonces lo vi y fue como, ay, no me das miedo. O sea, fue algo que pensé como, no me das miedo. Retando al ser. Te lo juro, no sé por qué, inconscientemente lo hago. Inconscientemente pienso eso, Sí. Porque tampoco es, o sea, sí soy valiente, pero no a ese nivel. Sí. Pero trato como de que no me ganen, o sea, de Exacto. que no me, no. Entonces no te intimiden, no. De que no me intimiden. Entonces fue como de que no me das miedo. Entonces me volteé y me volví a dormir. Y como este tipo de cosas me pasan en los que a veces no sé si estoy dormida, no sé si estoy despierta, o me pasa de que justo cuando no estoy despierta, pero tampoco estoy dormida. Por eso traigo esta teoría y me gustaría que la gente compartiera y tú también, o sea, como siento que en ese momento eres vulnerable o tu percepción es más amplia, no sé. Como lo que dice, ¿no? Que se abre como una puerta y sí uno es más sensible. No sé a qué se deba, pero sí entiendo como esta parte. Y bueno, regresando un poquito también a los sueños, ahorita me estaba acordando que tiene que ver con lo que comentas de volverse más sensible, porque yo empecé de niña, o sea, ahorita que estábamos platicando me acordé, con brujas. Pero no era como la bruja con sombrero, o sea, sí, no. Era como una persona, y a veces era una, a veces eran varias señoras que hacían como guisos o como también así como con el humito, como pócimas, o que también se desplazaban como en una tipo escoba, pero no era escoba. Entonces yo empecé a soñar eso. De eso sí me acuerdo que fueron en varias ocasiones, no seguidas, pero así como esporádicas, y me gustaba mucho soñar con brujas, ¿no? Y yo pensaba, es que hay como algo más, hablando desde el lado espiritual, ¿no? Que comentas, y siento que sí se abre como una puerta y que uno se vuelve más sensible, ¿no? También a todo esto. Sí, como que tienes más esa apertura. Sí, esa es como la teoría que yo traigo, que te digo, como que me gustaría también ir desglosando. Creo que es como una oportunidad también de que cuenten sus historias, de que nos platiquen para poder como, no sé, recopilar más información. Y me puse a investigar justo, pues como de este tipo de entes o de
o de qué podrían ser. Y pues ya platicando como con amigos y así, es como, pues pueden ser aliens, me dicen, o sea, de que pueden ser aliens, demonios, como que afortunadamente yo, no, o sea, nadie me ha dicho como de que eso suena feo y nunca me ha pasado nada malo, afortunadamente, pero no creo, pues como un fantasma. Es que como que siento que una parte de nosotras como que quiere buscar la lógica. Yo me acuerdo que cuando empecé a soñar con brujas, como yo decía, yo quiero ser una bruja. O sea, como que me entraron estas ganas de ser un poco como ellas. Y creo que eso mismo, o sea, uno va investigando, va como encontrando cositas que te llevan por cierto camino. No sé a qué se deba, la verdad, pero sí pienso como que uno también lo va atrayendo de cierta forma. No sé si sean aliens, si sean entes, pero esta explicación lógica como que siento que a veces sí está o puede estar, pero a veces no, es como... No, sí, hay ocasiones en donde, ¿cómo explicas esto, no? Lo que te pasó en el baño o no sé. Ay, te voy a contar la historia que es que de verdad que si las contaba así juntas, como que me iba a dar así. Demasiada. Iba a ser mucho para mí. Sales traumada. Otra vez vuelvo a revivir. No, te voy a contar lo que me contó esa vez mi maestra de danza árabe, que ha sido la historia más terrorífica que he escuchado en mi vida. Y te juro, yo estaba ahí escuchando todas las historias pero asustada. Y luego sale esta historia y yo, así. Ella nos contó esta historia que le pasó, me estoy tratando de acordar, fue como que en la provincia, no me acuerdo si fue en Chiapas, que seguramente sí, seguramente fue como que en el sur, estaba de vacaciones con su novio y fueron, o era Michoacán, no, pero creo que era Chiapas. Fue como a un lugar turístico, como un bosque, ¿no? O selva, algo así. Creo que era selva, porque me acuerdo que era como tipo selva. Pues a caminar, a conocer, pues como el lugar turístico, ¿no? Pero como que se adentró mucho. Y alguien les dijo como de que no se queden cuando anochezca, porque pues entre que se pierden o las criaturas salen o algo les puede pasar. Entonces ella como que dijo así de que, no, pues sí, pero se adentraron mucho y sí empezó a anochecer. Entonces ella dice que estaba en un lugar con unas escaleras pues muy, muy largas, ¿no? O sea, ya sabes, de esos lugares de las 300 escaleras, las 400 escaleras, que ella quiso bajar y creo que por eso se le hizo tarde, porque creo que empezó a adentrarse mucho y empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y no, o sea, llegó como a la mitad y fue como de que no, o sea, no lo vamos a lograr y ya está oscureciendo. Entonces empezaron a subir, a subir, a subir, y de repente, ya que estaba un poco más oscuro, y ya no habían, o sea, para empezar, pues que en la selva ya no era como que te podías encontrar a personas, a grupitos, no había nadie. Entonces, ella, me acuerdo que nos contó que fue como que iba subiendo, subiendo, y no me acuerdo si fue como que en el centro o al final de las escaleras, o fue al lado, pero en el cerro, vio que hasta, pues hasta abajo, en el final, o en ya lo más plano, vio a un señor como súper encorvado, como con una cobija y con un bastón. Entonces que ella como que se le quedó viendo porque nada más veía al principio como la cobija, y en eso la volteó a ver y dice que era un señor pues como medio mayor, pero que su mirada le dio
tanto miedo y que pues aparte estaba como en un lugar remoto, o sea, que se le quedó viendo y que ella como que se impresionó muchísimo y que algo como la invadió tan feo de miedo que ese día, o sea, de plano, no sé, como que, es que, ay, pobrecita yo contando esa historia, pero le pasaron como cosas muy feas fisiológicamente, o sea, como que se enfermó, o sea, toda esa noche estuvo muy enferma, no se podía parar, estaba como, no, o sea, muy mal y que no podía quitarse como de la cabeza el haber visto a esta persona. Y pues entra justo como que dentro de estos seres que existen más en México, siento que tenemos como muchas historias así de brujas, de brujos, de nahuales. Ay, no, cuando me contó eso, te lo juro que yo me lo imaginaba como horrendo, horrendo. A lo mejor no un señor feo, no me refiero como que sea feo, me refiero como a sus ojos, su mirada, como su energía, no sé. Y es que también pienso que justo es eso, o sea, no es que tal vez la imagen sea fea, o sea, pero es como lo que uno siente de lo que ve, ¿no? También podría ser, porque ahorita, bueno, habías dicho, también los bebés son como muy perceptivos, los perritos, o sea, sí siento que hay algo más, ¿no? Que luego se pasa esa puerta o ese límite y uno puede como percibir esas cosas, incluso de a lo mejor no lo estás viendo tal cual físicamente, pero tienes una idea de la imagen de cómo es, ¿no? O de cómo era. ¿A ti te ha pasado algo así? Sí, bueno, yo viví varios años en la Narvarte, en la colonia Narvarte, y yo lo que sabía de esa colonia, bueno, no desde que yo llegué a vivir ahí, pero me fui enterando como que había mucha actividad paranormal. Y de hecho, yo pienso que sí, hay calles en esa colonia donde la vibra, bueno, al menos yo la siento pesada o diferente. Y viví un tiempo en la casa o el departamento del terror, así lo bauticé. ¿Por qué? El departamento del terror porque... ¿Por qué y dónde es? Para ir. Bueno, yo llegué a vivir a este departamento y realmente no estaba acondicionado como para instalarse y que vivieran personas ahí porque había mucha humedad, era una bodega, bueno, no era bodega, era, ¿cómo se llama? Donde se almacenan los vinos. Una cava. Era una cava. O sea, realmente no estaba preparada para habitarse, ¿no? Uh-huh. Y lo fueron acondicionando en cuanto a las divisiones, a que hubiera un baño, una cocinita, ¿no? Pero el piso, o sea, había mucha humedad. Entonces, pues, yo necesitaba ya mudarme, entonces empecé a vivir ahí y pasaron un montón de cosas. Creo que duré 3 años ahí, que se sintieron como 20, porque sí pasaban muchas cosas. Haz de cuenta que era una casa principal, como una casa grande. Había una cochera, un patio, y detrás del patio, o en el fondo del patio, estaba esta casita. Era una casa con una planta alta que tenía otra entrada y mi departamentito o mi casita, ¿no? Entonces, arriba también... no siempre había personas, pero bueno, a veces había, a veces no. Y empezaron a pasar muchísimas cosas, ¿no? De repente no había gente arriba y yo escuchaba pasos, o sea, muy claros pasos, pisadas, o que se caían cosas y literalmente no había nadie ahí viviendo. Después se mudó una familia, la mamá, el papá y un bebecito, ¿no? Y el bebé, yo me acuerdo que lloraba, yo le pregunté a la vecina, pues, ¿qué pasa? No, pues es que señala literalmente algo arriba y empieza a llorar. O sea, como que pasaban mucho ese tipo de cosas
en donde no, o se despertaba en la madrugada espantado el bebé. Y mi vecina también me decía, aquí pasan cosas, o sea, se caen platos o me mueven algo o así. Le dije, no, pues acá también abajo pasan cosas. Y en una ocasión, o sea, pon tú que yo estaba así de la nada, haciendo de comer, no me acuerdo qué estaba haciendo, aproximadamente como las 3 de la tarde. Entonces mi cuarto daba a la cochera. Pero en ese momento no había nadie, no sé si era la hora de la comida o qué, pero no había nadie porque la casa grande era una oficina. Y ahí en la oficina eran como 3 personas, o sea, no era una oficina grande. Muy concurrida. Ajá, no, pero no había nadie. Entonces, de repente escucho que me tocan la ventana o sea, la que daba a mi cuarto. Y pues yo estaba cocinando y dije, bueno, ahorita salgo. Y de repente empiezan a tocar fuerte porque era una ventana como de esas viejitas que se escucha mucho el vidrio, cristal, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces salgo de la cocina, entro a mi cuarto y yo tenía la cortina y la ventana, ¿no? Pero la cortina era como transparente, o sea, no tapaba, no era de esas que te tapan toda la luz. O sea, se podía ver sombras. Y veo una sombra de un señor alto con un sombrero, pues como antiguo, yo creo, así muy, o sea, se veía muy claro el sombrero, la formita, alto y con unos hombros anchos. Entonces, me pasó un poco así como de, a mí nadie me va a estar espantando. Ajá. Entonces, abro la cortina, o sea, y no había nadie. Salgo a la cochera y no había nadie. Entonces dije, no, o sea, estuvo muy cañón porque esa fue la primera vez que yo vi a alguien literalmente con forma. O sea, siempre había sido como una luz o que me tocan el hombro o algo, pero esta vez, o sea, sí fue que vi a alguien, o sea, una sombra. Entonces salgo a la cochera y nadie. Y creo que sí me tardé como un poquito en calmarme, no de que tenía miedo, sino de que estaba molesta de que alguien estaba ahí y como que yo no quería visitas. Ay, sí, ¿qué haces aquí? Porque aparte ya me venían espantando, o sea, yo duré 3 años en ese lugar y era como, ay, ¿ahora qué? ¿No? Pero esa fue la primera vez que vi una forma. Total, pues yo le platico a mi vecina después. Le platico a un chico de la oficina y ¿qué crees que me dice? Me dice, sí, ya lo hemos visto. ¿Y yo qué? O sea, ya lo habían visto. Pasa el tiempo, yo le platico esto a una amiga que le encantan también las historias de terror y me dice, Ale, eso que viste es la muerte. Y yo, o sea, eso me dijo, ¿no? Uh-huh. Y yo, no, por la muerte es como lo que, ajá, exacto, y lo que vemos el Día de Muertos. Me dice, no, esa es la muerte y muchas personas la han visto. Entonces, después busqué el señor del sombrero. O sea, si tú lo googleas, te va a aparecer. Y yo, esa es la sombra que yo vi. No lo tengo que ver. Tienes que googlearlo. Entonces estuvo muy... Ay, se me puso la piel chinita porque fue como de... No estoy loca, pero sí la imagen está ahí como muy, muy grabada y lo impactante fue como que alguien de la oficina me dijo, no, pues también lo hemos visto. Te lo confirmó. Ajá, me lo confirmó. Entonces ya mi amiga me dijo, esa es la muerte. Y bueno, en ese lugar, o sea, se escuchaba que tiraban cosas, que había pasos. Me acuerdo que una vez... No sé por qué, ya estaba como por acostarme, estaba viendo la tele y no sé qué, pero no quería apagar la tele, o sea, como, no sé, o sea, no la quería apagar, quería dormirme con la tele prendida, pero no podía por la luz, o sea, como que me molestaba, sí, entonces era como de la apago, no la apago. Total, dije, bueno, ya la voy a apagar, pero tenía miedo. No me acuerdo si fue antes o después de esto del señor del sombrero. Creo que fue después.
Ya tenías como que esa sensación de... Sí, fue después y me acuerdo que apagué la luz, apagué la tele y ya de esas como que te estás quedando dormida, algo me despertó y eran 3 luces en una esquina. Y yo no vi como esas luces así de que, o sea, yo sabía que eran niños. O sea, no los vi con forma de niños, pero algo me decía que eran niños. Entonces eran como 2 chiquitos y uno mediano. Y estaban en una esquina y como que eso que pasó me dio tranquilidad y ya me pude quedar dormida. Pero sí eso de las luces creo que pasó varias veces, no me acuerdo cuántas, pero como que ahí estaban en la misma esquina esas 3 luces. Sí. Qué loco. Súper loco. Y bueno, después me enteré, como que no lo tenía muy presente, pero al lado de mi casa, o sea, estaba mi casa y pegada a mi casa, o sea, del otro lado de la calle, ahí embalsamaban cuerpos. O sea, justo en el local, o sea, mi casa y en el local que estaba pegado, ahí preparaban a los cuerpos, es donde en la morgue, bueno, no sé si es la morgue, en donde los preparan creo que para... es una funeraria, ¿no? Como una funeraria. Para velarlos. Y el IMSS estaba enfrente. O sea, estaba el IMSS, cruzabas la calle, estaba la funeraria y luego mi casa. Entonces, no sé si tenga, pues, hay algo que ver, pero que yo creo que sí, pero había muchísima actividad paranormal. O sea, persona que entraba y persona que sentía, fueran perceptivas o no, era como de, aquí pasan cosas. Y yo sí, sí, pasaban muchas cosas. También, sí, o sea. ¿Qué? También que... Sí, como que siento que en donde yo vivía había, como una presencia. Como que siempre sentía, o sea, imagínate que estamos nosotras y ahorita Mike está aquí, pero, o sea, físicamente, o sea, es como que sentimos que está, pero físicamente no está. O sea, yo sentía que había alguien viviendo ahí conmigo. Ajá, pero no había nadie, o sea, era muy rara la sensación. Nunca vi la forma de esa persona, pero yo sentía que era mujer. O sea, como que era una presencia femenina ahí en el departamento. Y todo el tiempo se sentía. O sea, yo llegaba a la casa y era como sabía que había alguien ahí. Ay, no, es que esas sensaciones que dejan como bueno, me puse a investigar y conforme las historias y todo, pues se supone que hay como diferentes tipos de fantasmas, que son, por ejemplo, o sea, los que acaban de fallecer. ¿Has visto esos videos? En donde guardias de seguridad, personas en la calle, pero más guardias de seguridad porque he visto más como de que esos testimonios, porque pues están las cámaras, ¿no? Y ellos siempre están monitoreados con sus compañeros. Entonces, y los guardias de seguridad, pues si alguien llega con preguntas o con lo que sea, pues los van a atender. Entonces, me encantan esos videos porque de verdad desafían como la realidad, la coherencia, lo que creemos, o sea, de que se les acercan y es como sus compañeros lo ven en los monitores así de que hablando, ¿no? Dando indicaciones o lo que sea y es como de que, oye, ¿con quién estás hablando? Y lo peor es que se los dicen en vivo. ¿Sí los has visto? Sí. Ese tipo de fantasmas se supone que hay como los que acaban de fallecer, ¿no? O sea, y que supongo que su espíritu, su alma todavía se queda como que o sacado de onda o algo no raro saben. Pasa. Y después hay otros que son como los que parecen como hologramas, que no es como que realmente sean conscientes, sino que es a lo mejor, por ejemplo, yo
siempre, no sé, en mi casa, siempre estaba en la cocina, lo que todos, ¿no? O sea, siempre estaba en la cocina haciéndome de comer y esto. Pues ahí estuve tantos años, o a lo mejor ahí fallecí, o sea, de que en mi casa, y no es que sea consciente, sino que se quedan como hologramas, como existiendo, como tu energía ahí, no sé, un poco guardada. Hay otros que son como, que sí, creo que son los poltergeist, que son los que son conscientes y que son los que o se te aparecen o te mueven cosas o te cierran la puerta o esos son como que los más intensos, pero no sé a qué se deba. O todavía no, bueno, si no sé, cuéntenos qué es lo que te convierte en qué fantasma. No sé. ¿Tú cuál serías? Sé. Ay, ¿tú cuál te gustaría ser? Yo creo que sería un fantasma muy chismoso, muy molestón, consciente de lo que está haciendo. Yo sí pienso eso. Sí, porque soy muy chismosa. Soy muy chismosa. Me encanta estar metida en las conversaciones de otras personas. Sí, escuchando todo. Sí, viste en tu comunidad. Así de que hoy estuve así de que, no sé, escuchando la historia en el metro. Sí, hay unas historias muy buenas en el transporte público. Y yo así voy como si no estuviera escuchando, pero estoy poniendo atención. La otra vez me acordé de ti, justo porque la semana pasada, porque yo siempre traigo mis audífonos, pero ese día no traía, y empecé a escuchar una historia súper densa. Y yo, digo? Así de que yo poniendo súper atención, pero hasta te dan ganas de meterte, o sea, de decirle tu punto de vista. Sí, está padre, la verdad. Eso es lo positivo del transporte público, el chisme. Entonces tú serías ese fantasma. Sí, yo creo que sería un fantasma ahí chismoso que estaría ahí, no sé si molestando, pero sí haciendo apariciones de vez en cuando. Fíjate que en esta casa, la casa del terror, que la bauticé, también hubo un tiempo en donde justo lo que te decía, como de tenía un poco de preocupación o no sé si miedo de quedarme dormida porque decía algo se va a aparecer. Es que eran tantas las cosas, o sea, que o sea, si yo dejaba algo en una parte, una fruta, estaba en otro lugar. O se escuchaban ruidos también en la cocina, o si mi vecina, cuando tenía vecina, se iban, o sea, parecía que estaban ahí, o sea, pero era muy real, como que arrastraban cosas. Entonces hubo un momento en donde yo como que esa parte de, ay, bueno, ya me voy a dormir, dije, no, algo se me va a aparecer. Y sí me pasó en algunas ocasiones donde literalmente una cara se me ponía enfrente. Y a mí siempre me ha dado como este miedito de que se te sube el muerto. Nunca me ha pasado tan fuerte. O sea, sí me ha pasado, pero no tan fuerte. Y era como de, ay, no, se me va a aparecer algo, se me va a subir el muerto. Porque ya sabiendo que al lado de donde vivía había una funeraria, era como, o sea, aquí va a pasar todo, o sea, todo. Estoy aquí junto. Sí, estaba al lado, aparte era un departamento con mucha humedad, o sea, yo compraba, porque te digo que no era como para hacer ese departamento, medio lo arreglaron. Y yo compraba como cositas, aparatos para quitar humedad. Y siento que en ese tiempo como que no descansaba bien. O sea, sí fueron 3 años y tomaba cosas para poder dormir y para poder descansar, pero no fue un tiempo de mi vida en donde no estaba así como bien también. No, pues es que se afecta tu sueño, se afecta así de exacto, y todas las cosas que pasaban y la energía que se me contagiaba viviendo ahí. O sea, yo nunca quería estar en la casa, era como de no voy a llegar y si no es una cosa, un fantasma es otro, o sea, entonces fue un lapso de mi vida que pues yo trataba de, ya sabes, poner mi casa bonita, que entrara mucha luz, que estuviera agradable, sentirme a gusto. Pero no lo logré al 100 hasta que dije, no, yo ya no quiero vivir más aquí. No me acuerdo qué fue lo que dije, no, ya hasta aquí. Seguramente alguna de las
cosas que me pasaron, ¿no? Paranormales, pero dije, no, ya, o sea, ya. Entonces me cambio de departamento y todo súper bien, hasta que ya no estuvo súper bien. Hasta que pasó otra cosa. Exacto. Seguramente. O sea, yo me mudo y dije, no, qué padre, me agrada mi departamento, era nuevo, muy bien. Con el vendedor o con la persona, más bien con la persona que hice el trato para el departamento, como que era, no, como que siento que no nos caíamos muy bien, ¿no? Y era cordial, pero había ahí una vibra rara y a veces medio incluso grosero y así, ¿no? Pero yo ya me quería cambiar, entonces era como de, bueno, él es así y pues ya, yo lo que quiero es mudarme. Me mudo, pasan, no sé, 2 meses y yo lo dejé de ver, o sea, porque ahí mismo en donde yo vivía, uno de los departamentos eran las oficinas de donde vendían y rentaban departamentos. Y lo dejo de ver y les pregunto a las demás chicas que dónde estaba y me dijeron, no, falleció, tuvo un accidente en la carretera. Ajá, pero yo no sabía. O sea, como que solo se me hizo raro que lo dejé de ver y no sé si yo lo relacioné o qué, pero en mi cuarto se empezó a sentir una vibra muy pesada. O sea, literalmente yo entraba al departamento, me metía al cuarto y me empezaba a doler la cabeza. O sea, rarísimo. Y no solo yo, o sea, de que hacía amigas como que sentían algo raro en el cuarto. Y yo dije, bueno, ¿cuándo va a acabar esto? O sea, entro a la habitación y es como, me duele la cabeza, o sea, me siento pesada, o sea, raro. Y pues ya me dijeron, no, que pon un vaso de agua debajo de la cama y que la limpia con el huevo y no sé qué, pues hice de todo hasta que como que eso pasó. Después me volvieron a pasar más cosas en mi cuarto, no sé si yo los cargaba conmigo o qué, pero pasaron también otras cositas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como en mi closet, o sea, está el cuarto y el closet, yo sentía que había algo dentro del closet. Ay, no. Literalmente como película de terror, yo dije, aquí hay algo. Y era como igual una energía, yo sentía que era una energía masculina, muy pesada. Y esa, para que veas, como que yo dije, sí me quiere hacer daño. O sea, sí quiere... Sí lo sentías, ajá, como maligno, por como decirlo de algún modo, como peligroso, porque incluso cuando me pasó que vi a la sombra del señor con sombrero, yo no sentía que me quisiera hacer nada. Cuando vi las luces, pues tampoco, al contrario, me dio como tranquilidad. Pero esa energía que yo sentí en el closet, dije, esta sí es como peligrosa. Entonces, sí, me puse como a preguntar así con amistades, a ver quién sabe de cómo quitar esta energía. No me interesaba saber qué era. Ajá, sí, no, adentrarte más no. No, yo nada más quería que se fuera hasta que no me acuerdo qué pasó, si fue alguien y me ayudó. O sea, sí fue alguien, pero así también fueron otras amigas de que con saumerio, que con esto, o sea, no sé qué fue lo que hizo que desapareciera. Yo soy mucho como de... pues tratar de verle la lógica, ¿no? Un poco de a lo mejor me está pasando algo en mi vida y por eso siento que hay algo ahí en el closet. Pero está raro, ¿no? Pero estaba muy raro, o sea, yo decía, vamos a encontrarle como una lógica, ¿no? Pero a veces no, pues no se encuentra. No la encuentras. Sí. Y yo creo que, bueno, es que, ¿y te impresionó como saber que haya fallecido? Sí, sí me impresionó. ¿No? Ajá, sí, porque entre que ya lo rentaba, ya me mudaba ahí, pues obviamente está todo el proceso, ¿no? Y pues era un trato del momento en que yo pedí informes a que ya me mudé, pues sí pasa un rato, ¿no? Entonces de repente fue como de... No, y era no sé, tenía 28 años. Ajá.
Sí, entonces sí fue como de ¿qué? Pero se me hizo muy raro también como saber eso y luego lo que pasó, o sea, como que sentir esa energía, no sé. Ay, no, a mí también, bueno, a mí me ha pasado que cuando me entero como de noticias feas, o sea, difíciles, especialmente como de fallecimientos o algo así, sí me pasó una vez que me enteré igual como de que alguien falleció y igual no era tan cercano, o sea, sí, una temporada sí había sido como cercano a mí, pero ya tenía muchos años que no nos frecuentábamos, o sea, nada. Me enteré y sí, el día que me enteré, desde el día que así, o sea, desde el momento en el que me enteré, la espalda me empezó a doler horrible, 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 horrible y no se me quitó como en un mes. Sí, como que siento que uno a veces, por ejemplo, lo que te decía de que cuando entraba al cuarto me dolía la cabeza, no sé qué pase, pero el cuerpo también lo manifiesta. O sea, al final es energía, ¿no? Sí, sí, justo. Ese, fíjate que, y cómo, o sea, ya con las limpiezas, lograste como ya deshacerte un poco o cambiar como la energía de tu cuarto. Sí, creo que fue un poco de todo. O sea, el hecho de hacer pues los 1000 trucos, ¿no? Ahí con el saumerio, el huevo y que fuera alguien. Literalmente yo también, o sea, por lo que te decía que mi mamá una vez de chiquita así como que le gritó a un fantasma. Lo regañó. Lo regañó así de te me vas de la casa. Y tú, yo me debo de portar muy bien porque... Pero como que también o sea, es de mi mamá de, no, háblales. O sea, no es alguien con cuerpo, pero pues al final es esa energía que te va a entender y te va a escuchar. No sé si entender, pero escuchar o mínimo como imponerte que es tu espacio. Y pues yo no sé qué había ahí, pero era como algo muy fuerte. O sea, yo no quería abrir el closet, era así como de, ay, es que hay algo en el closet. Y no era nada más en la noche, o sea, era una energía que se sentía. Sí, entonces me empecé a dormir en otro cuarto, pero pues igual tenía que entrar a... Sí, no te puedes como deshacer de un cuarto. Exacto. Y entonces siento que fue una mezcla de los remedios más el yo decir no te quiero aquí, salte o lo que sea. Ajá. Entonces fue un poquito, creo que de los dos. Pero sí, como que también se queda en el cuerpo. O sea, con los dolores de cabeza o lo que dices de la espalda. Hay una película que me gustaría recomendarles y recomendártela a ti. Yo la acabo de ver, pero es muy viejita. Se llama La Maldición, no sé si ya la viste, la japonesa. Ay, no, qué horror. La de la Sí, mujer que se le cuelga. Ay, no, sí, qué fea. que se le trepa. Que se le trepa. Sí. No, qué miedo. Digo, no es como que piense que algo así nos haya pasado. Y el señor ahí. No, o sea, pero es como la impresión, la energía, hasta como la sensación fea es la que se queda. Yo esa sensación este dolor que me dio al enterarme no se me quitó en un mes hasta que, ya sabes, de plano tuve que ir a la playa, ya mi pretexto, no, pero sí fui a la playa así como de que específicamente para poder liberarme de ese dolor, porque no se me quitaba, o sea, y en ese tiempo me ejercitaba mucho, o sea, corría, hacía como ejercicios, o sea, como de todo, tampoco tenía como un nivel grande de estrés, ¿sabes? Como para, ahí sí no tenía una explicación más lógica, o sea, como de que, pues el estrés, pues el ejercicio, pues no, o sea, nada, como que cuando dije, tengo que ir a la playa, pero solamente quería eso, o sea, como que ir a deshacerme de ese dolor y fue lo único que me funcionó. O sea, como ir, pensar, también como que dedicarle unas palabras como a la persona y soltar, aunque no haya sido tan cercana a mí, pero sí me impresionó, o sea, sí me afectó un poco como que el enterarme de eso. ¿Tú sientes que eres como sensible ante
pues como lo de la funeraria, como... Sí, siento que sí soy sensible, no sé qué tanto, pero, o sea, pienso que sí. Pero también como que me molesto. Por ejemplo, cuando vivía en la Narvarte me pasó en varias ocasiones que me tocaban el hombro mientras caminaba en la calle de que sola. Ay, no es cierto. Por eso te digo que siento que sí es cierto lo de que en la Narvarte ocurre mucha actividad paranormal. Porque en varias ocasiones así, o sea, yo sentía una mano que me tocaba el hombro o la pierna o algo o la mano. Ese tipo de cosas sí me molestan, o sea, como que ya siento que es una invasión, ¿no? Porque como alguien, o sea, o sea, una energía, un ente o algo, o sea, puede hacer que sientas, ¿no? Sí. Y lo primero es como buscar una explicación lógica de no, pues fue el viento o fue algo, pero cuando no hay nadie o cuando estás sola en tu cama así viendo la tele y sientes que te agarran la pierna, o sea... No, pues no. Entonces esas cosas sí, más que miedo, me molestan. Y es como que no. Óyeme, te estás propasando. Entonces, como lo del señor del sombrero, más allá de asustarme, es como de, no te quiero aquí. Ay, no, por ejemplo, estas luces que vi, estas energías que yo sentía que eran de niños, fueron como que llegaron, pienso yo, a tranquilizarme. Pero es muy curioso, o sea, ¿cómo ves o piensas que ves? Yo creo que luces. Fue al revés. Ajá. Yo no creo que ellos llegaron a tranquilizarte. Yo creo que más bien eran como, justo como por esta cercanía con la funeraria, siento que más bien había como, pues seres, o sea, energías ahí moviéndose. Y más bien yo creo que, para empezar, que tú los hayas visualizado como niños y a ti te dieron paz, y siento que tú les transmitiste paz a ellos. O sea, bueno, eso como que me hace como lógica a mí. Ale, una historia que nos quieras contar como para terminar el podcast. Yo tenía un roomie y ese roomie falleció en mi departamento. Entonces fue como fuerte, raro, intenso, porque yo estaba en mi cuarto dando clases en línea y de repente empiezo a recibir como un montón de llamadas preguntándome por él. Y se me hizo súper raro, ¿no? Total, que dije, pues estoy ocupada, estoy dando clases, me desocupo y veo qué onda, ¿no? Es una historia muy larga, pero en resumen, pues bueno, a mí me tocó como revisar si estaba en su habitación. Entonces yo toco, así como no queriendo despertar, porque eran como las 12 más o menos. Dije, a lo mejor sigue dormido, era domingo. Y ya toco y pues no me contesta. Abro la puerta y literal fue así lo que abrí de la puerta, porque dije, si está dormido no lo quiero despertar. Y era un olor muy fuerte, ¿no? Como, pues sí, fuerte y feo. Entonces, yo después de dar clases me iba a ver con un amigo para comer y le dije, oye, está pasando esto, como que me están preguntando mucho por esta persona, pero le toqué en su cuarto, medio le abrí y pues huele raro. Todo esto mientras yo ya bajaba las escaleras para pues irme a comer, ¿no? Y me dijo, no, regrésate, abre bien la puerta y revisa bien, ¿no? Entonces dije, ay, no, algo fuerte, algo mal está pasando. Entonces, pues eso hice y sí, o sea, lo vi. Era muy evidente que ya había fallecido, era súper evidente. Ajá. Entonces, pues ya pasan un montón de cosas.
o sea, porque yo lo pude tocar, o sea, yo pude tocar el cuerpo, pero con cobijas encima. O sea, no me atreví a tocarle la piel, ¿no? Es que era muy evidente que ya, o sea, ya había pasado a mejor vida. Entonces, entré en shock, que fue la primera vez en mi vida que yo he entrado en shock, que no podía reaccionar, que empecé como a respirar muy fuerte y pues total algo me dijo reacciona y bajé pidiendo ayuda al guardia, así de ayuda, una ambulancia y así, ¿no? Total, hablo al 911 y pasan un montón de cosas muy raras y confusas. Me tardaría un montón contándolas, ya después te cuento bien. Pero pasaron un montón de cosas que tenían que pasar así para, pues como eso dicen, todo pasa de una forma y por algo, ¿no? Entonces pasó eso, ya llegan a revisarlo, los paramédicos, pues obviamente tienen que investigar y checar bien qué fue lo que pasó. Se tuvo un infarto y se broncoaspiró. Yo no sabía que él estaba enfermo de la panza. O sea, a mí nunca me avisó. Entonces, cuando tengan roomies... pregunten sus padecimientos. Exactamente, y que tengan sus contactos de emergencia por cualquier cosa. Entonces, yo no sabía que él estaba enfermo del estómago hasta que vi un montón de medicina, pero o sea, no 10 botes, como 50 botes de medicina, todos para el estómago, que para la gastritis, que para esto y así, para el dolor. Y bueno, ya pasó todo, me tocó darle la noticia a la familia, que para eso yo no tenía ningún contacto de emergencia de él, ni de familiares, nada. Entonces me tocó meterme al Facebook, a su Facebook, que ni éramos amigos en Facebook, pero no lo tenía totalmente privado. Entonces veo una foto que dije, esta es la foto de la familia. Entonces ya me voy a las etiquetas y dije, ok, el mismo apellido, el mismo. Entonces mandé mensajes, pero pues ya sabes que cuando no eres amigo de alguien en Facebook. No, pues se va a solicitudes. Ajá. Pero por suerte vieron el mensaje, les mandé mi número, necesito que se contacten conmigo. Y pues ya, me llamaron, me tocó darles la noticia, que también fue una parte súper horrible. Pasa todo esto y como que este olor tan fuerte no se quita, no sé si es el recuerdo del olor o literalmente tarda en irse. Entonces yo, o sea, no regresé a dormir al departamento. Pero sí, bueno, ya que pude regresar y ya que pude como mover muebles, quitar, cambiar cosas, pues hacer la limpia, hablar con esta persona, porque mi roomie era alguien muy tranquilo. O sea, como que siento yo que más que nada él estaba apenado de todos los problemas que se vinieron después de que él falleció. Y me acuerdo que en una ocasión, o sea, yo literalmente dejé la puerta cerrada de su cuarto, la cortina cerrada, y la cortina, o sea, yo me fui a trabajar, regreso, la puerta estaba abierta y la cortina estaba abierta. O sea, como que sí quiero encontrar una razón lógica, si a lo mejor se me olvidó, pensé que la cerré o no sé, pero no había. No te estabas segura. Y así cositas como así que pasaron después de que él falleció, ¿no? Como, no sé, yo pienso que tal vez estaba tratando de comunicarse conmigo como pidiendo una disculpa o algo así. Entonces yo hablé con él de tranquilo, todo se resolvió, o sea, todo bien. Sí, entonces, porque sí, como que yo no quería regresar luego, porque fue muy fuerte lo que pasó, obviamente. Y como que también justo porque soy más sensible, pienso yo, a todo este tipo de cosas, dije no, necesito que pase un tiempo para poder regresar al departamento. ¿Y te diste como que el tiempo? Sí, me di un tiempo, aparte tenía trabajo fuera de la ciudad, como que,
Ajá. Sí. Pero sí estuve como en shock durante un mes. O sea, no estuve al 100. Obviamente el trabajo me ayudó, pero sí, yo cancelé clases, o sea, muchas cosas. No, pues no, Ajá. es que no me imagino el lidiar con esa situación. Sí. O sea, nada. Sí, o sea, yo cancelé clases creo que 1 semana y media, pero pues obviamente tenía trabajo fuera de la ciudad, tenía cositas y dije, bueno, hay cosas que no puedo cancelar, o sea, tengo que seguir. Pero sí después de eso, o sea, pasaban cosas muy raras, o sea, como lo de la puerta, lo de la ventana, también en el baño. O sea, yo siempre le bajaba la tapa. Entonces estaba arriba, o sea, cositas así. Ajá. Sí, pero bueno, por suerte, pues ya todo se resolvió, pero sí fue algo como, pues que no piensas que vas a vivir. O sea, porque yo lo vi bien el sábado y el domingo pasó eso, o sea, fue muy raro. No raro, simplemente yo no sabía que él estaba enfermo. Y algo inesperado y terrorífico, pero en el aspecto de no es algo que no quieres, que no te imaginas que vas a vivir, es, o sea, un fallecimiento, es claro, la familia, o sea. Y siento que tiene que ver como también un poco, bueno, eso es mi punto de vista, esta parte de ser sensible va como ligado a lo espiritual, porque cuando yo le conté a mi mamá lo que había pasado, me dijo, pues obviamente me escuchó, fue fuerte, y me dijo, bueno, Ale, por algo él decidió irse ahí contigo. O sea, no sé, pero dijo, aquí me quiero ir. Entonces, como que esa explicación también me dio un poquito, o eso que me dijo mi mamá, como que dije, bueno, pues sí, y así pasó y ni modo, y tocaba resolverlo. Ay, wow. Sí, porque aparte él era extranjero, él era de Argentina, no tenía familia aquí. Entonces, pues sí. Híjole, no, pues sí fue, o sea, esta es como una historia, bueno, terminamos con una historia de terror, pero de terror como literal, real, sí. literal, de algo que te puede pasar, o sea, sí, o sea, como lidiar con esa situación, perder a alguien cercano a ti, porque al final vivías con esta persona, o sea. Sí, que como te digo, siento que va también como ligado, o sea, pues esto como de terror a un poco a la parte espiritual, ¿no? Porque yo sí sentía que él estaba muy apenado, porque era una persona como muy correcta, muy, muy tranquila, muy educada y así, como que más que nada sentía pena de que pues fallece y todo lo que se viene después, pues es todo un proceso. Ay, no, pues muchas gracias por compartirnos esta historia realmente de terror y todas las demás. Muchas gracias por venir a este podcast. Algo que nos quieras invitar, algo a lo que nos quieras compartir de tus redes o de tus proyectos. Bueno, mis redes es mi Instagram es ale_santos9. Pues yo soy bailarina y ahí subo contenido de tutoriales, videos, fotos, historias chistosas, randoms. Se pueden unir a su comunidad, que a mí me encanta estar ahí. Sí, que a veces trato de subir contenido, pero pues toma mucho tiempo. Pero bueno, ahí estoy, es ale_santos9. Y gracias por invitarme, gracias también a ti por compartirme tus historias. Y pues nada. Muchas gracias por escucharnos. Por favor, compártanos sus historias. Hoy tocamos como que los temas de los espíritus, de los fantasmas. Si ustedes han tenido alguna experiencia como de encontrarse con una persona que pues no sabía o a lo mejor sí, no sé, que ya había pasado como que a otro plano o tuvieron esta cercanía con el señor del sombrero, por favor, compártenos sus historias. Sí, si alguien más lo ha visto. Hacer una recopilación. Muchas gracias, nos vemos pronto. Bye.